¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia, todos los viernes a las 22 y la reiteración de los domingos a las 15:30. Además también la posibilidad de ver todas las emisiones de nuestros programas en YouTube, en el canal que tenemos respectivamente, y también en Facebook, con la denominación de Sin Retórica Televisión. Y obviamente que en forma casi imperiosa el contenido de cada uno de los programas está referido a esta situación política fundamentalmente, que engloba lo económico y que además está teniendo en vilo a toda la población argentina, y nos estamos refiriendo a esta etapa que culminará en una primera parte por lo menos el 27 de octubre, estamos hablando a nivel nacional, con la realización de las elecciones generales, que determinarán la ratificación o no de aquello que se dio en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto. Con todo lo que sucedió desde entonces y también con la futurología que hoy se está manejando respecto de lo que podría acontecer a finales del mes de octubre. 2 meses prácticamente en los cuales se decidirán en ese lapso de tiempo de qué manera se afrontará si es que no hay un balotaje o segunda vuelta, esos 2 meses que irán desde el 27 de octubre hasta el mes de diciembre. Si se ratifica el número o se ratifican los números que se obtuvieron en las primarias del 11 de agosto, con la oficialización de esos datos en las últimas horas que dan cuenta de la obtención por parte de la fórmula Fernández de un 49%, ya con cifras oficiales a nivel país. Si decimos que estos 60 días hasta octubre serán eternos, ni le cuento, y seguramente usted podrá imaginarse, cómo será ahí sí la transición hasta el mes de diciembre. Y si llega a concretarse aquello tan anhelado y o soñado por parte del oficialismo en nuestro país, como lo es la posibilidad de una segunda vuelta, tal vez ahí más que nunca habrá que requerir templanza, serenidad y prudencia a los actores políticos de la Argentina, como para que todo derive de la forma más pacífica posible. Porque más allá de esas especulaciones que mencionábamos, hoy estamos viendo que la ansiedad de algunos, la imprudencia de otros o la ceguera de tantos otros está llevando a la generalidad de la población argentina a una situación tan estresante que no está dada solamente por el avatar, la pelea, hoy se dice una cosa, mañana se desdice, sino también porque está afectando directamente al ya castigado bolsillo de los argentinos, con la devaluación en forma diaria que se está dando y también con medidas de contención que no terminan de convencer a ese tan famoso mercado o a los famosos mercados, hace que esa ansiedad de la que estábamos hablando no solamente se dé en una situación de que pase rápido estos 2 meses como para que ya tengamos que votar, sino que se está acrecentando en la bronca de muchísima gente que ve en forma diaria cómo se deprecian cada uno de sus activos, para hablarlo en términos un tanto más difíciles, pero que en la realidad significa que se puede comprar un poco menos, se puede gastar un poco menos y, en definitiva, al sueldo le están sobrando cada vez más días en el mes. Y si
alguien tiene la insana costumbre de estar mucho tiempo frente a la televisión o mirando los programas o leyendo todo lo que se publica, seguramente se acrecentará esa sensación de señores políticos, generalizando, englobando. Déjense de embromar porque nos están haciendo mucho, pero mucho daño. No solamente a los ciudadanos, sino también a la política en general. Y se está tendiendo a llegar a una situación muy parecida a aquel que se vayan todos, que en el 2001 y 2002 se implantó en la República Argentina. Y además creemos también que todo lo que se pueda hacer desde el oficialismo hoy tendría que ser nada más que aquello que atempere de alguna manera las consecuencias nefastas en lo económico de medidas que obviamente no han tenido ningún tipo de resultado y que hoy, por ejemplo, se utilizan eufemismos o palabras que no remiten a algo concreto como para disfrazar la evidencia de una cesación de pagos o un default en nuestro país. Hoy se llama reperfilización, como para utilizar un término que no remita a nada malo o a nada temido o a nada que no fuese ya anunciado por quienes por lo menos con sentido común estaban viendo la evolución de un proceso muy pero muy delicado desde hace año y medio aproximadamente y que desembocó en el 11 de agosto primero en las PASO y que tal vez se ratifique el 27 de octubre en las elecciones generales. Pero hablando de declaraciones, escuchemos las que al anunciar las nuevas medidas económicas hacía el flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza. Y menos en época electoral. Sin vocaciones totalitarias, ni siquiera debería intentarlo. Necesitamos la concurrencia de todas las fuerzas políticas para garantizar esa estabilidad. Podemos analizar cómo llegamos hasta acá. Algunos atribuirán la suma de todos los males al gobierno actual, otros al pasado o al futuro. Casi sin matices, la culpa es del otro. La verdad, no creo que al ciudadano de a pie le importe demasiado quién tiene razón. Más bien creo que quiere saber cómo lo vamos a cuidar desde hoy, 28 de agosto, hasta el próximo 27 de octubre, y si hay batalla hasta el próximo 24 de noviembre. Y sobre todo también quiere saber qué herramientas le van a quedar a quien le toque cuidarlo a partir del 10 de diciembre, sea reelecto el actual presidente o gane otro candidato. Gane quien gane, no podemos dejarlo sin herramientas, porque no son las herramientas del presidente, sino que son las herramientas que necesitan los argentinos. Al fin y al cabo, ningún gobierno es eterno. El progreso es que el siguiente pueda construir sobre el legado del anterior. Estamos a 2 semanas de haber transcurrido las PASO con los resultados que se obtuvieron y a 60 días de el momento en que se realizará la de endeveras, como dijo Luis Brandoni, ¿no? Pero también es una opinión, obviamente, esta forma de hablar, esta forma de dirigirse más a los mercados, más al aspecto macro, más a los que desde afuera están mirando a la Argentina, creemos que es inútil, o por lo menos que despierta mucha bronca y mucho más malestar del ya existente en aquellos que, todo bien con la micro, con la teoría, con los libros y con los grandes modelos a seguir, pero primero tengo ahí atrás a gente de mi entorno, a mi sagrado metro cuadrado, como dicen muchos, que tengo que atender y que están con extremas demandas que la mayoría hoy no puede satisfacer. Y si puede hacerlo, no lo hace ya en la medida en que en su momento lo estaba haciendo. Y eso va generando una olla de presión que, insistimos, creemos, todos los actores políticos de primer nivel deberían tomar en cuenta y no solamente irse en el discurso de sí entendemos, sí escuchamos, sí estamos atentos, sí nos dimos cuenta,
sin tomar las medidas que creemos hoy son fundamentales hacerlos, pero que no se licúen con la devaluación diaria o con la inflación permanente, sino que de alguna manera lleven aunque sea un pequeño alivio a aquellos que la están sufriendo y padeciendo desde hace, en mayor o menor medida, pero desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, el tema de la baja de impuestos a los artículos de primera necesidad. Fue tal la remarcación que se dio a partir del mismo momento en que se anunció hasta en el que se pusieron en vigencia, fue tal la remarcación que se dio que obviamente esa disminución en los impuestos o en esos impuestos no se nota en una disminución del precio. Técnicamente podrán explicarlo de más de una manera, pero lo cierto es que no son medidas que van directamente a la solución de los acuciantes problemas que se está viviendo en nuestro país. Y estamos hablando de hambre para muchos sectores, aunque hay otros que visualizan la posibilidad que decir hay hambre en la Argentina sea nada más que un elemento de campaña como para meter miedo y obtener algún tipo de ventaja o de beneficio en las elecciones del 27 de octubre. Elecciones que para el oficialismo y más específicamente para el presidente de la Nación tuvieron un momento de alivio o un momento de pequeña satisfacción con la movilización que se realizó hace 7 días en nuestro país en apoyo al gobierno, claro está, y en contra de la posibilidad que el sector liderado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner pueda ganar las elecciones próximas, ya sea en primera o en segunda vuelta. Y ese pequeño momento de alivio lo vivía el presidente de la Nación de la siguiente manera. Gracias por darme esta oportunidad de agradecerles tanto apoyo y decirles que los escuché, que sé lo que están pasando. Los quiero abrazar con todo mi corazón para decirles que decidimos cambiar porque podemos ser mejores y no podemos abandonar. Tenemos que seguir juntos, ahora más que nunca, porque 3 años es poco para cambiar una historia. Y la estamos cambiando, diciéndonos la verdad, sin robarnos, sin engañarnos, sin buscar atajos, trabajando juntos, dialogando. Y así vamos a construir la Argentina que queremos, así. Imágenes y palabras que usted ya las habrá visto en más de una oportunidad, pero que nosotros queríamos reiterarla porque creemos es una demostración palmaria que hoy lo máximo que puede aspirar un presidente de la Nación que está tan, como él dijo, apaleado por la diferencia en contra que se dio en las PASO del 11 de agosto, de aquí en más, mucho de lo que pueda remontar o de lo que pueda conseguir en no perder más votos es no en lo que haga, sino en la forma de comunicación que lo exprese. Y además también porque hoy, en el momento que estamos haciendo el programa, se dio el hecho del pedido de la República Argentina o de las autoridades económicas por lo menos de entablar una nueva reestructuración de la deuda o como decíamos al principio de una forma disfrazada a través de determinadas palabras o de eufemismos como para poner un tanto de tranquilidad y un poco de calma a estas semanas o a estos días pero tan complicados. Y decíamos que queda poco margen como para que en 60 días, en 2 meses, que es lo que resta hasta fines de octubre, se pueda revertir de tal forma todo lo hecho y que, al decir por los resultados
de las PASO o no estuvieron bien hechos, o no fueron bien explicados, o no fueron entendidos, o directamente fueron rechazados con el voto por la mayoría de la población. ¿Qué puede hacer un gobierno hoy, como el oficialismo en la Argentina, que está diciendo, y lo veíamos recién con el presidente de la Nación, los escuchamos, vamos a cambiar, vamos a torcer el rumbo? De ser así, ¿cuáles serían las medidas que tendría que tomar como para cambiar y torcer el rumbo? Indudablemente a hacer todo aquello que en su momento dijo, expresó y además manifestó que por eso había ganado en el 2015, no había que hacer. La credibilidad del discurso que hoy pueda bajarse desde el oficialismo está puesto en duda. Y además también decíamos que en estos 2 meses poco es lo que se conseguirá haciendo algún tipo de gestión más dura o más flexible, sino que tal vez esté casi todo supeditado a las formas de comunicación que el mismo presidente de la Nación y los distintos representantes de su mesa chica lo están haciendo. Por ejemplo, las declaraciones de la doctora Elisa Carrió, que hoy está convertido o convertida en el Delía de Mauricio Macri. O tal vez también aquellos discursos como el de Luis Brandoni, que obviamente uno cree que son hechos con muy buena intención, con el deseo de lograr algún resultado positivo para sus ideas, pero esos discursos, tanto de Carrió como estas mismas palabras del presidente de la Nación o de Luis Brandoni, no suman, creemos, y obviamente es una verdad relativa, no suman, decíamos, un solo voto más de los que ya poseen. Es tratar de fidelizar al fidelizado, es tratar de convencer al convencido, es tratar de conseguir aquello de ir a un lugar diferente transitando el mismo camino de siempre. Y además también en las expresiones, en los dichos, en el contenido, el discurso, creemos que vale lo que estamos diciendo para el representante de la oposición, estamos hablando de Alberto Fernández, quien también tendría que tener absoluta prudencia en todo lo que se dice, en todo lo que dice, fundamentalmente porque si habla, es el culpable de los acontecimientos económicos tal cual se los indicó desde el mismo gobierno nacional, o si se elige en el silencio o elige el silencio es porque está ocultando las verdaderas intenciones que tendría si es que gana en las generales del 27 de octubre. Y además también creemos que hay que tomar en cuenta cómo se da el contexto del poder hoy en nuestro país. Por lo que se visualiza, por lo que se ve, está el Produro con Macri, con Marcos Peña, y también la coalición cívica con la doctora Elisa Carrió, pero muy poca participación de la otra pata de la sociedad, como lo es la Unión Cívica Radical, que optó tal vez por un silencio o por un acompañamiento un tanto menor, temiendo las consecuencias que esa aparición pública tan pegada a quienes hoy se vislumbra como los principales hacedores o los generales de esta debacle que está viviendo el oficialismo en la Argentina pueda perjudicarlos aún más. Y decíamos también que hoy se habla de una reperfilización, como una nueva forma de encarar una situación determinada. Y creemos que tal vez no con ese término, que hasta suena feo, pero en el perfil uno se pregunta qué tendrá que hacer la Unión Cívica Radical a nivel país una vez pasada esta tormenta, como para encarar un camino que lo aleje bastante de aquellos que ha transitado tanto
en las asociaciones políticas con la izquierda peronista en el 2000 o cuando ganó De la Rúa, o con la derecha conservadora en su alianza con el PRO y con la Unión Cívica. Y tal vez sea volver a las bases. Y para volver a las bases del radicalismo, creemos que no hay nada mejor que escuchar al doctor Raúl Alfonsín. El radicalismo siempre ha tenido una posición que, para decirlo en ese lenguaje, no es correcto, ¿no? Algunos radicales se van a enojar conmigo por lo que yo digo, es de centro-izquierda. Claro. Este gobierno está trabajando muy a la derecha, yo creo que hay muy presionado, muy influido por criterios neoconservadores que tienen su importancia en el tema político, de la teoría política, de la doctrina política. Es una democracia que quiere ser condicionada, limitada, elitista, si usted quiere utilizar la palabra, que no, usted es colega de Huntington, o hasta hace poco Huntington estaba en Harvard. Usted sabe que él considera que para que la democracia sea gobernable no tiene que provocar la participación ni buscar la igualdad. Nuestra concepción de la democracia es exactamente la contraria. En el campo económico también hay una definición distinta, ¿verdad? Nosotros creemos que la escuela de Chicago y que todo lo que se confunde con libertad individual, con libertad de empresa, no es lo mismo. Creemos que el mercado tiene que ser regulado por el Estado, creemos que hay una tarea del Estado, un papel del Estado en materia de distribución, porque el mercado no construye escuelas ni hospitales. Creemos que hay un rol del Estado en materia de crecimiento, en la asistencia social, en la justicia social. Todo esto ha sido olvidado. En materia de educación también se produce lo mismo. Hay diferencias fundamentales, porque hay una idea de que no se debe hacer determinados gastos, entonces la sociedad se repite, se conspira contra la movilidad social. Son todas las tesis neoconservadoras. El Estado mínimo, que a usted le gustaba un poco, también lo de Nozick, lo repetía a menudo. ¿Usted sabe que a Nozick ya no le gusta tanto? Me alegro mucho, sobre todo a algunos discípulos de Nozick. Se da cuenta, él era un poco la filosofía del cinismo, ¿verdad? Son dos criterios distintos, entonces el gobierno deja de buscar el consenso, que es una obligación que tiene el gobierno. Yo me acuerdo, me desgañitaba, buscando, hablaba de la convergencia, de la necesidad de trabajar juntos, ahora juntos, todos juntos, porque así vamos a lograr las soluciones. Declaraciones de Raúl Alfonsín en 1992, ya había sido presidente de la Nación, ya había sufrido 13 paros de la CGT de Saúl Ubaldini y también habría sufrido el golpe económico que de alguna manera lo llevó, más allá de los errores propios de gestión, a tener que renunciar 6 meses antes de la finalización de su mandato. Y nos quedan por lo menos 2 expresiones que rescatar de lo que había dicho. Primero, la filosofía del cinismo, algo que hoy, mirando la televisión, escuchando algunas declaraciones, revisando a través de la tecnología lo que se dijo, lo que se dice hoy, lo que se sostuvo, lo que se negó ayer, lo que hoy en la actualidad se está afirmando, lo puede comprobar. Y lo segundo es el consenso, ¿no? Algo que para muchos es inaplicable, para la mayoría, aunque sea retóricamente, es aconsejable buscarlo siempre, pero Alfonsín lo expresaba, la búsqueda del consenso, con todo lo que eso significa, con la aceptación, y no solamente con el hecho de tolerar al otro, sino de aceptarlo con sus blancos, con sus negros y con todas las frases comunes que puedan utilizarse al respecto. ¿Y por qué rescatamos este tema del conceptual del consenso? Porque hoy también, y en estas horas el presidente de la Nación lo dijo, mi responsabilidad es llevar el gobierno hasta la finalización de este periodo, pero no solamente mía, sino también de los actores políticos, de la clase política. ¿Tiene razón el presidente? Obvio que tiene razón, pero ahí siempre surge el sí, pero ¿qué pasó?
Hoy, por lo menos, es cuestionable que se busque el consenso y se busque la colaboración de aquel sector de la oposición al que se lo denigró en forma permanente durante los últimos 2 años y medio o más en nuestro país. Tal vez sea solamente inexperiencia política el hecho de denostar, de denigrar, de perseguir absolutamente y con todos los elementos que se tiene cuando se posee el poder aquel que aparentemente está caído. Y tal vez esa inexperiencia le haya llevado a cometer ese error del que hoy tal vez se esté lamentando porque concibe, acepta que es necesario o que son necesarios los otros como para llevar adelante un país y no solamente beneficiar a un sector o a algunos sectores del entramado social que constituye una república. Le comentamos rápidamente que en la segunda parte del programa estaremos con el licenciado Claudio Fermani. Él es psicólogo organizacional deportivo de Overtime y nos estará hablando específicamente de esa actividad, pero también anunciando la realización de una importante jornada el 7 de septiembre aquí en la ciudad de Resistencia. Antes de todo ello, le proponemos recordar la semana que hemos transcurrido en estas imágenes.